Hola a todos, tercera vez que me pongo delante de la cámara este año para hablar de TK. La primera vez os expliqué en detalle la tesis de inversión, después se produjo el IDR, se materializó el IDR y entramos en mayor detalle en cómo había sido y además resolví algunas dudas que teníais. Y esta tercera vez un poco también para actualizar la parte de TK, los FPSOs y los costes corporativos. Estos son mínimos cambios sobre la tesis, por lo tanto os recomiendo que si no la habéis visto, que veáis el primer vídeo y el segundo vídeo, que es donde está el grueso de la tesis. Por supuesto, esto no es una recomendación de inversión ni nada, es simplemente mi opinión y el intento de ayudaros y daros algo más de información sobre esta compañía a la que posiblemente vosotros no hayáis podido acceder. Pues también, aparte de explicar lo de los FPSOs, hablaremos un poquito, repasaremos un poquito en detalle las filiales. Lo primero en TK, es decir, LNG, es decir, TGP, es lo primero que me pregunta toda la gente es cómo es posible que esta acción estuviese en 20 en 2018, en 15 más o menos cuando hicieron el Capital Market Day en noviembre del año pasado y hoy esté cotizando a 12. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos estamos perdiendo? Pues al final realmente, si solo vemos la compañía tenía un riesgo de ejecución en el 2018 con unos barcos que aún no estaban en el mar y que aún no estaba claro porque no nos habían dado el EBITDA esperado. Esto se ha ejecutado muy bien, muy correctamente, ya están todos en el mar, no ha habido ningún problema, ningún contratiempo y además con unos márgenes y con unos EBITDAs realmente buenos. De 2018 a 2020 prácticamente esta compañía ha ejecutado a la perfección, pero sus acciones prácticamente han caído un 50%. La única manera de explicar esto es el entorno, el mercado. El mercado está poniendo a TGP como una compañía de oil and gas, que realmente es una compañía de gas, pero lo que está haciendo es coger a los players de gas y a los players de oil y meterlos en el mismo saco, como a lo mejor también con los de carbón, con energía fósil y un poco están todas las valoraciones deprimidas. Y yo creo que tienen tendencias completamente diferentes. A pesar de estar ahora mismo moderadamente optimista en el oil, está claro, es un hecho que este año, por ejemplo, la demanda está cayendo un 8%, desde más o menos los 100 millones de barriles esperados a unos 92 millones de barriles esperados en demanda. Sin embargo, la demanda de gas de la mano de Asia, sobre todo China, que crece al 10%, está creciendo este año más o menos un 4 o 5%, en un año de pandemia, en un año de dificultades para todo el sector de la energía. Estamos viendo como la demanda de LNG es cada vez superior, la demanda de gas, sobre todo de LNG, porque al final hay que transportar ese gas y es más económico con barcos, liquefactándolo primero, haciendo el LNG y luego regasificándolo. Y entonces, como os he dicho, son dos tendencias estructurales diferentes, muy positiva en la de LNG, que el mercado un poco está perdiendo y está un poco poniéndolo todo en el mismo saco. Eso es un poco lo que, en mi opinión, explica que TGP en 2018 estuviese a 20 y hoy esté a 12 cuando la compañía tiene un perfil infinitamente mejor ahora porque ya no tiene riesgo de ejecución y ya tiene una deuda controlada y una tesis de inversión de desapalancamiento y de evolución de dividendos muy clara. Pues un poco comentando los resultados de Q3 y aquí también podéis ver la evolución de cómo ha ido el EPS y el EBITDA desde el 2019 hasta el 2020. Solo comentar que en Q2 del 2020 el EPS fue un poco más elevado de lo que esperábamos o de lo que debería de haber sido y en el Q3 ha sido algo, y quizá también un poquito afectando el Q4, ha sido algo por debajo de lo que debería de ser. Este hecho se explica por los dry docks. Los dry docks, que es la imagen que podéis ver ahí a la derecha, es un poco el mantenimiento y la ITV del barco. Normalmente los tienen programados durante todo el año escalonadamente, sin embargo este año
en Q2 sufrimos la pandemia, los astilleros tuvieron que cerrar y muchos barcos tuvieron que posponer estos dry docks hasta Q3. Es interesante entender que los contratos de TGP son take or pay, es decir, aunque el barco esté parado en el puerto, si ese barco está disponible y está operativo, TGP está cobrando. Sin embargo, sí que es verdad que cuando está de dry dock o tiene algún problema el barco por culpa de decay, entonces aquí sí que el cliente no paga el fee. Entonces, ¿qué ha pasado en este Q3? Que estos dry docks, que normalmente tardan un tiempo determinado, 2 semanas aproximadamente, bueno, depende del activo, pero como todo el mundo han tenido problemas logísticos los muelles, entonces al final se ha retrasado, se han tenido que alargar, han tenido unos costes extra estos dry docks. Entonces esto es lo que ha impactado ligeramente el beneficio de TK en Q3 y probablemente también en Q4. Es algo extraordinario y si al final unos pocos millones de EBITDA es el impacto que ha tenido la gran pandemia en TGP, bienvenido sea, ¿no? También, pues importante, que remarcan que el 100% de la flota de LNG está fijada para este año y el 96% de la flota está fijada para 2021. Y un hecho también relevante que han publicado durante el trimestre es que han podido fijar un barco, Marib, que realmente terminó contrato durante el confinamiento y había estado un poco a spot, lo han podido fijar a un rate mejor que el que tenía en el contrato anterior. Esto un poco al final te da información, te da perspectiva de cómo está realmente el mercado subyacente, no el mercado de acciones, que parece que todas están penalizadas y que nadie está ganando dinero. Esto no es verdad, como indica TGP, que pudo durante el confinamiento fijar unos 2 barcos, si no recuerdo mal, y ahora un tercer barco a unos rates relativamente atractivos. Hay gente que tiene algo de temor sobre cómo evolucionarán los rates durante el 2021 y 2022. Esto es porque durante este año han salido a mercado unos 39 barcos LNG, que es algo superior a la media que venían haciendo en los últimos años, cuando la demanda se esperaba que iba a crecer más fuerte de lo que ha crecido al final. Entonces hay un poco de excedente de oferta. También es verdad que al año que viene también salen a mercado un gran número de barcos, unos 50, que esto sería un poco el récord de barcos de LNG que han salido a mercado en un año en concreto. Entonces esto puede un poco afectar, presionar en los rates a la baja, porque sí que es verdad que la demanda está fuerte, pero un poco por el coronavirus no, no está tan fuerte como se esperaba, ¿no? Y antes más o menos sí que se podía machear, pero ahora sí que es posible que el 2021, incluso 2022, sean años un poquito flojos. A pesar de esto, la gente también está perdiendo un poco el norte, ¿no? Por ejemplo, India está anunciando durante este año planes gigantescos para cambiar de fuel a LNG, incluso coches, camiones, algo como lo que está haciendo Golar en Brasil. China ha lanzado también inversiones multimillonarias en LNG. De hecho, la gente no lo termina de ver, pero se están lanzando más inversiones en gas en Asia que en renovables, cuando parece que al final el renovable es el futuro. Las inversiones en renovables, a pesar de lo que China ha dicho, están un poco más paradas después del confinamiento que la inversión en gas. Entonces, un poco, a pesar de que la oferta de barcos va a estar alta hasta el 2022, después en el 2023 sí que ya hay un cierto consenso de que la demanda va a volver a superar a la oferta de barcos, pues a pesar de que haya algo de temor en 2021 y 2022, yo no tengo del todo claro que la demanda no va a ser más fuerte que la oferta y van a incluso a tener unos rates más atractivos de lo que el mercado está suponiendo. Dicho esto, esto no es un problema para TGP. Al
final TGP tiene la mayor parte del EBITDA fijo a unos 10 años. En esta diapositiva os he querido traer un poco barco por barco, charter por barco y EBITDA por barco. Estos datos no son oficiales ni los da la compañía, pero bueno, al final hablando con brokers, hablando con ellos y un poco pico pala, hemos llegado a estos rates que son bastante similares a lo que realmente deben de ser, porque al final el resultado trimestral está muy en línea siempre con estos rates aplicando un poco el grado de utilización. Como podéis ver, la mayor parte de los charters están fijos, hay contratos a 2045, hay contratos a 2030, 2029 y solo unos pocos rates caen en el periodo 2021-2022. Por ejemplo, los barcos sombreados de azul son barcos que les termina el contrato en 2021 o 2022. Sin embargo, no van a ser un problema porque son barcos de alta calidad y que pueden tener, si no rates similares, en algún caso incluso superiores, rates ligeramente inferiores. No van a tener problema en rolar un Meggy. A lo mejor la compañía puede optar por tener una parte pequeña de la flota a spot y esperar a ese 2023, que es donde vuelve a ponerse el mercado, la oferta y la demanda vuelve a ponerse en una situación muy positiva para empresas como TGP. Aunque también, dicho esto, lo que hay que tener en cuenta en todas las compañías de este tipo son los steamers. Steam es una tecnología que se ha quedado obsoleta, aparte de que tiene una mayor contaminación porque utiliza más gas y las compañías que quieren ser ESG ya no quieren tener estos barcos en la flota. Entonces tienes que irte a compañías secundarias que normalmente pagan unos rates menores. Aquí sí que TGP tiene un pequeño problema. Por ejemplo, los dos primeros barcos, Arctic y Polar Spirit. Estos son barcos que sí que es verdad que son steamers, pero fijaros que tienen 28 años. Al final estos barcos son un poco diferentes al resto de steamers porque son rompehielos. Son unos barcos de la generación del 93 que están aguantando muy bien, están funcionando muy bien, se renovaron el año pasado y terminan el contrato en el 22. Aquí no creo que tenga mucho problema TGP en rolar otros 2-3 años estos barcos y después achatarrarlos. Recordar que los barcos de LNG tienen un scrap value más o menos de 10-15 millones. Estos barcos, por ser rompehielos y tener una tecnología ligeramente superior, quizás incluso 20 millones. Es algo que tenéis que tener en cuenta al modelar un poco el desapalancamiento de la compañía. Donde está un poco el problema de TGP, que el problema es mínimo, el EBITDA que perderá por rolar estos barcos a un menor rate será compensado con creces por la reducción de intereses derivado de la reducción de deuda, está en los españoles. Hispania y Cataluña vencen en septiembre del 22 y agosto del 23 y aunque, por ejemplo, en agosto del 23 ya esperamos un mercado bastante fuerte, además recordar que en los barcos, sobre todo en los de LNG, necesitamos 2-3 años, el astillero necesita 2-3 años para construirlo, por lo tanto, tienes una buena visibilidad hasta el 2023. Entonces, pues a pesar de que el mercado sí que creemos que va a estar bastante fuerte en ese nivel, al ser steamers va a ser imposible que lo rolen a un nivel similar al charter actual. Nosotros lo que hacemos es un análisis de sensibilidad y modelamos cuánto va a impactar si estos barcos se rolan en un entorno de 30.000, 35.000 dólares diarios. El efecto es, como os he comentado, muy ligero, o sea, no se nota en los números de la compañía. Luego tienen otros steamer, Excalibur a 55.000, que también les vence en marzo del 22, que como os digo, van a ser barcos que van a volver a rolarse a 1, 2, 3 años a unos rates en torno a los 30.000, 35.000. Si lo veis con perspectiva
y veis el EBITDA total de la compañía en un entorno normalizado, porque como os he dicho anteriormente, este año está haciendo un poquito menos de EBITDA por los dry docks, eh, como os he dicho, no tiene un impacto relevante. También destacar que aquí solo os he mostrado los barcos de LNG, que TGP también tiene una pequeña flota propia de LPG que pretende vender seguramente a final del año que viene y está valorada más o menos en 100 millones, con unos 50 millones de deuda incorporada, por lo tanto quedaría con unos 50 millones de caja limpios para la compañía. Y luego una joint venture con Exmar que está gestionando la más Exmar y que les va perfectamente. Un poco lo que os he querido transmitir en esta diapositiva es que TGP tiene una alta predictibilidad de beneficios. Este año va a generar una caja en torno a los 400 millones, al año que viene va a volver a generar una caja en torno a los 400 millones, al siguiente año va a volver a generar un poquito más incluso de caja, algo más de 400 millones. Son contratos tan a largo plazo, tan take or pay que no se pueden destruir, tan seguros que incluso en plena pandemia no han tenido ningún problema para cobrar y nos garantizan una visibilidad muy elevada. Es relativamente fácil hacerte un descuento de flujos de caja y un análisis de sensibilidad y llegar a un precio objetivo razonable. La compañía sigue con el plan de desapalancamiento que nos ha venido contando desde 2019. Esta compañía tenía 9 veces deuda EBITDA a final del 2018. Sí que es verdad que esto era porque ya había hecho unos prepayments de los barcos, sin embargo, el EBITDA aún no había entrado porque aún no tenían la flota en el mar. Entonces podéis ver como a final del 2018 tenía unos 4.700 millones de deuda neta que fue incrementándose hasta final del 2019, que es cuando ya tenían ejecutado todo el plan, solo les quedaba la terminal y luego a partir de ahí ha empezado a bajar a un ritmo fuerte. Sí que es verdad que también en el primer trimestre del 2020 se produjo la venta de los 2 barcos a Wilco a un precio superior al de mercado, entonces también les ayuda un poco a desapalancarse. Como podemos ver en la imagen, ahora mismo está a unos 5,9 veces EBITDA y ellos quieren llegar a entre 4,5 y 5,5. Seguramente vayan a ir más a la parte de 4,5. Según mi modelo, más o menos en Q3 del año que viene deberían de alcanzar los 5,5 que tienen, estar en el rango alto del objetivo que se ha marcado la compañía. Como comenté en Twitter, esta compañía emitió un bono al 5,7% después de ponerlo fijo porque lo emitió en Noruega al tipo de cambio noruego y variable y luego ha hecho un swap donde ha fijado ese tipo al 5,7 en dólares para evitar el riesgo divisa. A 5 años, unsecured, esto es muy importante porque un poco ese bono no está segurizado por el resto de los activos de la compañía y entonces ha emitido una cantidad de 112 millones que no está nada mal a un rate del 5,7% que es al final el rate más bajo al que se ha financiado TGP. Esto un poco nos tiene que dar una idea de cómo están viendo los bonistas a esta compañía. La están viendo con una seguridad elevadísima. Por tanto, debería de tener un WACC, un coste de capital bastante menor. Sin embargo, en el mercado lo que vemos es que esta acción está percibida como con mucho riesgo. Un poco otra vez como anteriormente. La bolsa te está diciendo que el sector de gas es como el sector de oil y que esta compañía tiene mucho riesgo y por tanto en 2018 con el petróleo a 80 tenía sentido que estuviese a 20 y hoy tiene sentido que esté a 12 con el petróleo en 45 y con incertidumbre. Sin embargo, la realidad y los bonistas están
dispuestos a prestarle al menor tipo de interés en la historia de esta compañía y uno de los mejores tipos en el sector desde el 2014, el mejor tipo en el sector desde 2014 de hecho, a un tipo ridículo. Otra vez, es difícil de entender cómo el mercado de la bolsa te está diciendo que esta compañía tiene mucho riesgo y estaba bien valorada en 20 en 2018 porque el petróleo estaba en 80 y un poco había mayor seguridad en la compañía, ¿no? Sin embargo, ahora la compañía está bien valorada en 12 porque el petróleo está en 45 y hay un ambiente peor. Otra vez, los bonistas sí que están viendo que esto es sector gas, que no tiene nada que ver con el petróleo y están dispuestos a prestar a la compañía el 5,7%, el menor tipo en la historia de la compañía y el menor tipo en el sector desde el 2014, un poco cada uno está leyendo la situación de una manera diferente. Los comentarios del dividendo, que sé que muchos de vosotros esperabais una subida del dividendo que se anunciase en noviembre. Como comenté en Twitter, no tiene sentido que la compañía vaya a pagar en mayo el primer dividendo y ya lo anuncie en noviembre. Sí que es verdad que en el 2018 lo hizo, tenía que dar un poco el guidance para 2019 y un poco tranquilizar a los inversores y lo hizo. En el 2019 justo coincidió con el Capital Market Day y entonces también lo hizo, pero normalmente la compañía siempre ha dado en la primera parte del año, entre enero y marzo, un poco el guidance de dividendo para el año que viene, para el año siguiente. Es decir, nos cuadra que esta compañía no haya dado el guidance de dividendo durante Q3. Es una cosa que ya nos comentaron en la reunión que tuvimos privada con ellos, que a lo mejor este año lo comunicaban en diciembre, enero o febrero, que aún no lo tenían claro. Y al final es lo que ha sucedido. Como podemos ver en el call, es algo que hicieron público a todos. El CFO dijo que querían seguir mantener ese track record de incrementar el dividendo año a año, como ha venido haciendo desde el 2018, que el primero lo incrementó un 35%, después un 32% y al año que viene veremos cuándo lo incrementa. Un poco va a depender de también el precio de la acción que esté, porque si TGP vuelve a tener muchos problemas, a lo mejor les interesa más incrementar menos el dividendo y hacer algo más de recompras. Este margen, esta cantidad variará en función un poco del precio, aunque también es verdad que TK necesita, por otra parte, necesita un dividendo mayor. Un poco el feeling que nos llevamos nosotros es que aumentarán el dividendo entre un 10 y un 20%, más o menos el medio un 15%. Entonces, sí, tengo alta seguridad de que podrían salir al mercado en enero o febrero y anunciar un incremento del 15%. Esto implicaría que con los precios de hoy, TGP estaría cotizando una yield del 9,2% o, en la parte baja, es decir, con un aumento del 10%, o un 10% en la parte alta con un aumento del 20% del dividendo. Al final, otra vez, no sé si en los tipos actuales tiene mucho sentido que una compañía con la estructura de TGP esté pagando estos yields. Hay gente que erróneamente compara este tipo de yield con los midstreams de Estados Unidos, es decir, las tuberías, las empresas con pipelines. El problema que tienen estas compañías es que al final son una tubería inamovible, que si se acaba el gas en un sitio o se acaba la demanda de gas en otro sitio, esos costes operativos tan gigantescos, ese coste fijo, te termina de matar la compañía. Sin embargo, TGP son pipelines, por decirlo de alguna manera, movibles. Si ya no necesitan gas en Japón, pues cogen el gas y lo llevan a China. Es eso el beneficio y yo creo que es la prima que debería de tener TGP frente a ese otro tipo de activos que también están cotizando más o menos en un entorno del 10% yield. Lo que también nos comunicó es que quieren incrementar un poco más la transparencia y la información que dan al mercado.
¿Qué es lo que les pasa a mucha gente? Si tú coges el terminal Bloomberg o miras los datos sin tener un conocimiento profundo de la compañía, te va a parecer que la compañía está a 6,3 veces y está cotizando un Enterprise Value EBITDA de 9,7 veces. Esto es porque TK tiene muchos barcos con joint ventures. 25 barcos de LNG y 23 barcos de LPG y la terminal de regas. Esto lo integra por debajo, contablemente se integra por debajo del EBITDA. Entonces, la gente que ve Bloomberg, que Bloomberg es automático, lo que está viendo solo es la deuda consolidada de la compañía, es decir, lo que tiene al 100%. Sin embargo, esto no es la realidad de la compañía, porque hay que tener en cuenta las joint ventures. Estas joint ventures, como os he dicho, son barcos que no consolidan el 100% en la compañía porque TGP tiene un 50% o menos de este barco. Ajustando este barco por la proporción, evidentemente, que tiene, llegamos a la deuda actual, que son 5,9 veces y 7,7 Enterprise Value EBITDA. Esa es la realidad de TGP a día de hoy. Aunque algunos crean que está más cara, que está a 10 veces EBITDA, que es un múltiplo bastante razonable para este tipo de estructuras. Al final, la compañía está intentando dar más detalles sobre las joint ventures y explicar al mercado que este EBITDA tiene que ser considerado. Lo que pasa de llevar del 7,7 al Enterprise Value al 9,7, que es ópticamente, sin hacer un mayor análisis, lo que puede parecer, es que la acción debería de subir un 138%, es decir, cotizar a $28 por acción, para que TGP, la realidad de TGP, estuviese valorada a un 9,7 veces EBITDA. Esto es por el apalancamiento tan fuerte que tiene. Como la deuda son 4.400 millones y el equity ahora mismo son unos algo más de 1.000 millones, si aumentas el múltiplo, todo eso entra en vena al equity. Entonces esto implica llevarse la compañía a los $28 por acción. Como os he dicho, esperamos durante el año que viene que la compañía dé mayor información sobre este tipo de barcos, este tipo de estructura, cosa que ya ha venido dando desde el año pasado, para un poco incrementar la confianza de los inversores y que haya algo de re-rating. Pasamos con esto a los resultados de TNK. Es otra compañía que es difícil de explicar el comportamiento del mercado a día de hoy, si bien un poco por el tema sector, por el miedo a que la demanda de petróleo haya hecho pico, sí que más o menos se puede explicar. Es más fácil explicar el comportamiento de TNK que el comportamiento de TGP. A pesar de esto, es difícil entender cómo el mercado valoraba el año pasado a TNK sobre los $25 por acción y este año la esté valorando más de un 50% por debajo, cuando gracias al hecho de la pandemia y como consecuencia la acumulación de inventarios que hizo que los rates llegaran a un nivel impensable, ha proporcionado a esta compañía uno de los turnarounds mayores de la historia y en mi experiencia personal el más rápido, el desapalancamiento más rápido que he visto nunca. Esta compañía es posible que el año pasado estuviese el mercado ligeramente optimista, pero este año ha habido una desconexión muy clara entre los fundamentales y la ejecución de la compañía y la cotización. Los resultados del Q3 fueron bastante mejor de lo esperado. Al final, Q3 siempre suele ser el trimestre más débil del año. Esto es un negocio estacional. El año pasado perdieron 63 céntimos de beneficio por acción, mientras que este año han ganado 9 céntimos de beneficio por acción. Nosotros esperábamos beneficio negativo como el consenso y entonces ha sido una batida de resultados. Además ha generado 31 millones de free cash flow. Sí que es verdad que el guidance para Q4 es algo más flojo que la competencia. También es verdad que los rates han caído y
posiblemente estén Q4 flojos, Q1 flojos y Q2 flojos y luego ya al año que viene la segunda parte vuelva un poco la demanda y vuelva al optimismo. Pero al final esto está más que compensado con los 9 meses tan brillantes que ha hecho la compañía. Ha sido capaz de reducir la deuda neta al 43%, a pesar de que los activos están marcando mínimos históricos porque han caído un 20% durante este año y se han ido un poco a los mínimos del 2018, que ya ahí más o menos encuentran soporte. Esta compañía venía de tener el año pasado en Q3 un 75% de deuda sobre activos, con los activos un 20% más altos. Al final, también lo que está haciendo TNK es un uso muy inteligente del Free Cash Flow. ¿Qué ha hecho con el Free Cash Flow? Pues en vez de malgastarlo con nuevos barcos o a lo mejor darlo en dividendos, la compañía ha preferido durante esos momentos donde la acción estaba algo más cara, ¿no? Ha preferido recomprar tankers que tenía con leasings, porque el año pasado tenía problemas, como he dicho anteriormente, tenía problemas de deuda y tuvo que hacer un leasing. Un leasing no es más de que vender ese barco y volverlo como alquiler. Y tenían unos leasings al 7,5%. Entonces lo que ha hecho, incluso al 9%, lo que ha hecho es recomprar estos leasings y ahorrarse esos costes financieros. Además, ellos también están viendo en mercado la posibilidad de vender dos activos más a unos precios que sí que es verdad que no son los que les gustarían, pero teniendo en cuenta cómo está cotizando la acción de descuento sobre el NAV, pues tiene sentido vender esos barcos y hacer algo de recompras o dar algo de dividendo. Es algo que van a pensar en diciembre y probablemente al año que viene veamos recompras e incluso dividendo. La compañía el año pasado tenía 1.000 millones de deuda y ha generado 400 millones de free cash flow en estos últimos 12 meses y ha vendido activos por valor de 100 millones de dólares. Esto es un poco sorprendente viendo que el market cap de TK Tankers actual está en torno a los 380 millones de dólares. Es decir, en los últimos 12 meses la compañía ha generado más free cash flow de lo que vale hoy en bolsa. Por otra parte, aunque los rates ahora en los próximos meses sí que van a estar algo más débiles de lo que normalmente o estos últimos años han estado, TNK ha sido prudente y ha sido una de las únicas compañías en tankers que ha sido capaz de fijar el 13% de la flota para los próximos 12 meses a 33.500 dólares al día. Gracias a esto han bajado el break-even del free cash flow a 13.500 dólares. Esto les da mucha seguridad para el año que viene para poder generar free cash flow o al menos no quemar caja. ¿Por qué? Porque si os fijáis en los rates en los últimos años de los Suezmax, que es el segmento donde ellos están más presentes, el peor año fueron 13.000 dólares en el 2017. Entonces, entendiendo que la vacuna y un poco la recuperación de la demanda esperada en la segunda parte del año, es bastante probable que al final el mix del año que viene esté por encima de estos 13.000 dólares que necesita TNK para generar caja. Es también muy importante entender que la compañía ha sido capaz de gestionar la deuda y no tiene vencimientos relevantes hasta el 2023-2024 y tiene unos 500 millones de liquidez cuando antes, hace 12 meses, tan solo tenía 100 millones de liquidez y iba un poco justa. Además, tiene un margen de mejora muy interesante, que es lo que nos contaron en la última reunión. Ellos tienen ahora mismo unos leasings más o menos aproximadamente con un coste financiero del 7,5%. Si sustituyen estos leasings, que es algo que van a hacer durante el año que viene, algunos los amortizarán porque tienen mucha liquidez, otros preferirán cambiarlos por deuda, pero haciendo el ejercicio de sustituir estos leasings al 7,5 por deuda que tiene ahora mismo y que está disponible por el banco al 2,5,
generarán al año que viene un ahorro de 80 millones de dólares. Otra vez hay que poner esta cifra en valor. 80 millones de dólares de ahorro al año que viene solo por hacer esta refinanciación de la deuda, cosa que van a hacer y que se puede hacer contra el market cap actual, que son 380 millones. Es una locura. La tesis de inversión aquí no ha cambiado, sigue su curso. Sí que es verdad, y hay que ser completamente honestos, que si en TGP no ha habido absolutamente ninguna modificación, en TNK sí que nos esperábamos que los rates altos aguantasen algo más. Al final ha habido una vuelta a la normalidad, un destock de los inventarios más rápido del que esperábamos, y también es verdad que aún no estamos viendo scrapping, es decir, achatarramiento. Los dueños de los tankers están todos esperando a ver si en Q4 iba a ser se iba a mejorar un poquito los rates, si al año que viene entrábamos con unos rates más fuertes, y han estado todos aguantando, pero al final los rates están más débiles de lo que en principio otros podían esperar, y lo lógico es que durante la primera parte del 2021 veamos un achatarramiento de parte de la flota, porque al final estamos con una edad de la flota en máximos desde el 2003 y un order book en mínimos. Con un poco de scrapping que haya, un poco de viento a favor, vamos a poder volver a tener en el final del 2021, en el 2022, con la recuperación de la demanda del petróleo gracias a la vacuna, vamos a volver a estar en una posición muy positiva para los tankers. Hay muy pocos clientes pidiendo nuevos barcos. Siempre hay alguno, pero no son relevantes al final. Hará que la dinámica de oferta y demanda sea muy positiva para los tankers y podamos tener un super rally en los rates, y que podrá ser aprovechado sobre todo por los barcos más antiguos. Hay mucha gente que cree que va a haber una presión sobre los barcos que contaminan un poco más, es decir, los barcos antiguos, antes del 2030, ya empezando en el 2023-2024. El feedback que tenemos de la compañía es que ellos, con una serie de soluciones como pintar o otro tipo de soluciones, están consiguiendo reducir el consumo de fuel y por tanto la contaminación. Y es algo que ya han venido haciendo durante los últimos años, por lo tanto no les pilla por sorpresa. Con esto lo que quiero decir es que yo creo, personalmente creo que los barcos de TNK no van a tener ningún problema hasta 2030, que es ya cuando entra la nueva regulación. Ya con esto entro para comentar los resultados de TK Corp. Al final TK Corp lo único que tiene son los dos FPSOs, uno que ya está anunciado que están achatarrándolo, el de Hummingbird, y luego tiene un pequeño negocio que al final les da soporte sobre todo a TNK y a TGP. Entrando en los FPSOs, Foinaven, como recordamos, lo vendieron el año pasado por 67 millones, y aunque sí que es verdad que ellos tienen que consolidar el activo, ese activo ya no es suyo. Por otra parte, Banff anunció unos resultados ligeramente mejor de lo que esperábamos, y nos han confirmado de que lo que les queda son 34 millones del Aro, que se llama, algo que se hacía en los antiguos FPSOs, porque este activo es un legacy que adquirieron en 2003 de una adquisición que hicieron. Entonces, en los FPSOs antiguamente, el propietario y operador del FPSO también se hacía cargo de la limpieza del field. Y entonces eso es lo que están haciendo. Están trabajando en reducir unos cuantos millones esta carga. Por ahora no se han querido dar ningún mensaje claro, pero es algo en lo que están trabajando. Y después tendrán unos 7 millones, 5 millones durante Q4 y unos
1 millón, 2 millones durante el año que viene operativos de reciclaje, de reciclar este activo de manera sostenible. Lo que tenemos que esperar son como unos 5 millones de ARO para Q4 y unos 5 millones de costes operativos y ya el restante entrará en el 2021. Un poco lo que sorprendió también al mercado fue Hummingbird. Hummingbird estaba valorado en unos 14 millones, si no recuerdo mal, en el activo y han hecho al final un impairment definitivo valorando este activo a cero en el balance. Lo que nos transmite la compañía es que han querido ser muy prudentes. Este barco, este FPSO está generando 12 millones de EBITDA anual y tiene un contrato hasta el 2023. Sin embargo, el cliente tiene una opción a mitad del 2021 para terminar este contrato. Entonces, si termina este contrato, lo más probable es que ese barco tenga que ser achatarrado. Ese field en concreto, a pesar de ser offshore, tiene unos costes, un break-even sobre los 40, 45 a lo mejor del Brent, ¿no? Al final es un coste muy bajo que sí que tiene sentido mantener o sostener, porque al final necesita un CAPEX muy bajo para alargar su vida hasta el 2023. Si fuese un activo nuevo, sí que entenderíamos que el cliente abandonase la idea de inversión, pero al final, siendo un activo viejo y a lo que le puedes sacar una rentabilidad muy buena con un petróleo en 50-55 durante los próximos años, sí que tiene sentido maximizar esa inversión. Por tanto, y también un poco el feedback que nos han transmitido ellos, es que el escenario más probable es una reducción del rate que están cobrando TGP, que está cobrando unos 12 millones de EBITDA anuales, una reducción ligera, pero que ese activo siga hasta 2023. Pero también es verdad que el peor escenario sería achatarrar este activo, que a mitad del 2021 el cliente dijese, oye, terminamos el contrato, encárgate del FPSO y yo me encargaré del field. En este tipo de contrato ya era un contrato nuevo y TK no tiene que hacerse cargo de la limpieza del pozo. Por tanto, el peor escenario es obtener 9 meses más de EBITDA, que serían unos 9 millones, que esto prácticamente va todo a Free Cash Flow, y luego tener un coste de scrap de unos 10 millones, que es algo asequible al final. Por eso han valorado el activo a cero, porque se han puesto en el peor de los escenarios. Aunque quiero insistir en que el escenario más lógico para todas las partes es que en vez de 12 millones se reduzca el rate a 7-8 millones y que ese barco siga funcionando hasta el 2023. En esta diapositiva os traigo los costes de estructura que tiene TK y que te ahorras por tener TNK y TGP por separado. Algo que creíamos que no ocurriría es que TK tuviese unos costes de estructura extra. Es decir, lo que creía era que el ingreso que les cobra a TNK y a TGP por administración y también a otras entidades sería superior al gasto que incurre la compañía, el gasto corporativo. En Q3 nos han vuelto a demostrar que es así, que el other income es superior a los gastos generales y administrativos. En Q2 no fue así, pero sí que es verdad que es porque tuvieron que pagar el comité del IDR, pero es algo que ellos durante el conference call en Q2 dijeron que iban a ser 6-7 millones netos sin incluir a Hummingbird. Es decir, si Hummingbird se renueva al rate que se espera o se mantiene al rate que está, el EBITDA de TK será positivo. El EBITDA de TK no es más que el dividendo que reciba de sus filiales, tanto EBITDA como generación de caja, más Hummingbird menos los gastos corporativos, que es al final Other Income menos costes administrativos, y después hay que quitar el coste en el que están incurriendo por desmantelar Banff y los intereses, que son unos 8 millones y medio trimestrales.
Esto siempre ha sido debate porque si hay un coste implícito en TK, exige un descuento de la acción TK versus a los activos que posee, principalmente TNK y TGP. Hasta ahora no os había ocurrido, pero con el conference call, después de las preguntas de Miss Mayer, pues ellos comunicaron al mercado que a partir probablemente del año que viene sería 6-7 millones. A nosotros en privado nos han confesado que serán más 5 o 6 millones que 6-7. Lo que intentan es un mensaje de cautela y ser un poco más conservadores de lo que han venido siendo en el pasado. Por tanto, tomamos como referencia estos 5 millones y aplicaremos un descuento en la valoración. También es destacable lo que ha hecho TK y esto es muy muy acreditivo y esperamos que lo sigan haciendo en el futuro, que es la recompra de 14,4 millones de deuda, pero en vez de devolver esos 100 han comprado esa deuda con un descuento del 19% y el 8%. Esto ha tenido un impacto acreditivo e instantáneo de 2,5 millones para TK. A ver si explico esto de otra manera. Si el banco me presta a mí 100 millones y yo tengo la capacidad, porque esa deuda cotiza, de comprarla en mercado con un descuento del 20%, si yo devuelvo el 100% de la deuda, habré pedido 100 millones y habré devuelto 80 millones, con lo que tendré un efecto positivo de 20 millones. Es lo que están haciendo con estas compras y son muy, muy acreditivas para la compañía. Y estoy convencido de que si no tuviesen los costes de Banff, que han empezado a hacer estas recompras porque ya lo ven más claro, acelerarían la recompra de esta deuda que cotiza en mercado porque, como he dicho, es muy acreditiva para la valoración. Ya con esto vamos a la valoración de TK. Aquí no hay mucha diferencia. He mantenido el Hummingbird en 10 millones. El General Partner hemos reducido ligeramente su valoración y hemos incorporado un descuento de 30 millones por costes corporativos, que como he dicho, vosotros podéis incorporarlo, históricamente no ha pasado, probablemente a partir de ahora empiece a ocurrir. Lo que podemos ver aquí es el apalancamiento que tiene TK, con una valoración de 25 dólares de TK LNG, que ya explicamos, ya expliqué en el anterior vídeo, con un TGP tiene un upside del 108, TK Tankers con una valoración de 30 tiene un upside del 168%, sin embargo TK tiene un upside del 300%. Esto es al final el apalancamiento que tiene a sus filiales, especialmente a TK LNG. Por otra parte, los FPSOs ya no tienen ningún impacto en la compañía. Si el FPSO, en vez de tener una valoración de 10 millones, que el cliente le dice en mitad del 2021, oye, voy a cerrar el pozo, TK incurrirá en unos costes de menos 10 millones y entonces la valoración pasará de 8,70 como precio objetivo a 8,50. Al final ya la sensibilidad que tiene TK a la unidad de FPSO es prácticamente negativa. Remarcar que la deuda neta es la deuda neta estimada después de los costes de Banff y entonces eso ya está ahí. Cualquier cosa acreditiva que haga la compañía, como reducir estos costes o hacer esas recompras de deuda que cotiza en mercado con descuento, serán instantáneamente acreditivas al precio objetivo. También he querido sacar la valoración a la que debería estar cotizando TK ahora mismo. En mi opinión, TK LNG, por el tipo de contratos que tiene, el backlog que tiene, y asumiendo el dividendo de 1,15 del año que viene, podría estar cotizando con un yield del 6%, cosa que no me parece para nada descabellada, y entonces tendría un upside del 59%, es decir, valdría 19 dólares por acción, como os he dicho, prácticamente ya mismo. Por otra parte, TK Tankers tiene un NAV ahora mismo de 23 dólares por acción.
asumiendo que el mercado cierra ese descuento sobre NAV, que es a lo que tiende a cotizar históricamente, el upside es del 106%. Pues bien, también teniendo en cuenta en su balance que tienen Humminbird valorado a cero y tomando el descuento de 30 millones, TK ahora mismo debería estar cotizando a 5,70 dólares por acción, es decir, un upside del 165%. Entonces, si TK tiene mucho más upside a día de hoy que sus filiales, es lícito preguntarme por qué hicimos el cambio de TK a sus filiales, como comenté hace poco en el Twitter. Para explicar por qué tomamos esa decisión, que por cierto ya hemos revertido, quiero ayudarme de este gráfico. En el gráfico podéis ver la suma de partes de TK, es decir, SOP, y luego la suma de partes más el descuento por holding. La suma de partes, como hemos visto anteriormente, tenemos en cuenta que Humminbird vale 10 millones, pero tomamos bien tomada la deuda neta y no la deuda neta que tenía en ese momento TK, porque nosotros estábamos incorporando ya el coste de Banff, del desmantelamiento de Banff. Entonces, como podéis ver, a principio de agosto, TK cotizaba en línea con sus filiales sin tener en cuenta el descuento por holding. Sin embargo, a mitad de septiembre, final de septiembre y la primera parte de octubre, TK cotizaba con una prima muy grande sobre lo que cotizaban sus filiales. Entonces ahí es donde decidimos hacer el switch de TK a sus filiales, simplemente por un tema de valoración. No es que había perdido la confianza en la tesis de inversión, simplemente el coste de oportunidad de tener TK versus tener las filiales era muy elevado. Al final estábamos jugando la misma tesis, pero con un vehículo diferente. Para que os hagáis una idea de lo que ha pasado, que era al final lo más normal que pasase, era que ese descuento, o sea, esa prima tan amplia se redujese y ahora mismo está cotizando en descuento. Por poner un poco en números lo que hemos hecho, más o menos algunos fondos, al final tenemos una posición relevante y algunos fondos los hemos materializado antes, otros después, pero aproximado el 19 de octubre vendimos TK a 2,15 y compramos las filiales. Sin embargo, a día de hoy TK está a 2,15, es decir, una revalorización de 0%, no se ha movido la acción durante este mes, pero TGP y TNK han subido, una un 7% y otra un 16%, teniendo en cuenta el pago del dividendo. Esto lo que ha hecho es que la prima con la que estaba cotizando TK se eliminase e incluso ahora, dependiendo si tomamos como válido el descuento o no, está cotizando con descuento. Esto es algo lógico que fluctúe más 10, menos 10 y con esa fluctuación no nos interesa hacer el cambio porque al final está muy apalancada a TGP y una ligera revalorización de TGP cierra ese descuento, pero el descuento era suficiente para que hiciésemos ese cambio y por suerte nos ha venido bien y hemos podido en un mes y medio volver a construir la posición habiendo mejorado el precio porque al final hemos sacado una rentabilidad extra jugando por las filiales y ahora volvemos a nuestra posición inicial. Con esto termino la presentación, espero que os haya gustado y que os haya aclarado las dudas que teníais y para cualquier cosa me podéis dejar un comentario y responderé encantado. Muchas gracias.